Asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidente. Colegas asambleístas, me parece que este es un debate demasiado serio para que se asuma como si fuese un debate en el que los varones, los hombres, defienden los intereses particulares y de igual forma como si la causa de la reforma del Código de la Niñez fuese un asunto de las mujeres y por el que únicamente tienen que ver las mujeres. Creo que no es la manera de colocar el debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando lógicamente lo que se trata de ver es básicamente los intereses de la sociedad y los intereses de aquellos a los que la Constitución define como sectores prioritarios, de atención prioritaria. Creo que esto es fundamental. Y además, me parece que también es importante iniciar leyendo, porque parecería que no está claro lo que dice el artículo 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social, comunitario, de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. Esa es la disposición constitucional. Y la disposición dice claro, sus derechos prevalecerán sobre las de las demás personas. Por lo tanto, me parece que en ese marco yo quisiera hacer algunas reflexiones respecto de lo que aquí se ha dicho. En primer lugar, estoy de acuerdo con la reforma que ha propuesto la Comisión para que se establezca y se permita el derecho a un desarrollo y a una relación personal, directa y regular con la familia y básicamente con el padre o la madre con quien no vive el niño. Me parece que es un aspecto fundamental. Estoy de acuerdo con la observación realizada por la asambleísta Moncayo, que tiene que definirse cuál es la entidad encargada de supervigilar las visitas cuando éstas pueden afectar la estabilidad emocional, física de los niños y adolescentes. Creo que eso es importante que se regule, que no quede de una manera tan subjetiva. Creo que en eso es importante la reforma que se está haciendo y puntualizo también que tiene que establecerse cuál es el ente responsable, porque de lo contrario la ley se vuelve inaplicable. Quiero referirme a un punto que aquí aparece también y creo yo que es parte de esa cultura patriarcal, efectivamente, que se presenta en la sociedad. Y voy a discrepar con algunos colegas de mi propio bloque. Durkheim dice algo bien importante respecto de las leyes. Durkheim dice que las leyes tienen que tener claridad, tienen que tener precisión lingüística, es decir, no ser ambiguas, pero también tienen que responder al medio, tienen que responder a las condiciones concretas en que se desenvuelve una sociedad. Por lo tanto, los criterios respecto de lo que puede ser la libertad para una sociedad como la nuestra, obviamente que difieren de lo que son las condiciones de un joven adolescente que vive en los Estados Unidos o que vive en Europa. Esto es fundamental señalar. Por eso me parece que es importante señalar, y yo apoyo, que cuando se pone los 24 años como obligación, se pone pensando básicamente en que esa persona puede concluir sus estudios universitarios, y eso no es un incentivo negativo, como aquí se ha señalado. Aquí se confrontan dos conceptos: el concepto liberal de libertad, que básicamente lo que hace es recargar sobre el Estado la responsabilidad, y el criterio, en cambio, libertario de autonomía. Y el tema de autonomía tiene que ver con las condiciones que permitan a ese ser humano tomar decisiones
libres, informadas. Y para ello, para poder desarrollar la autonomía, no se requiere solo el concurso del Estado, se requiere también el concurso de todos los entes que formamos la sociedad. Por lo tanto, obviamente que hay responsabilidad también de los padres de familia, obviamente, y obviamente también del Estado. Pero me parece que buscar reducir eso es precisamente establecer un contexto diferente que no es el ecuatoriano, que no es el nuestro. E incluso cuando ustedes ven y ahora echan una mirada a Europa, van a ver que en Europa, precisamente ahora, con la crisis, también cada vez más tarde se independizan los hijos de las familias, de tal manera que ese criterio respecto de la posibilidad y de la libertad, también hay que mirarlo en el contexto. Y ahora mismo en las sociedades europeas ese concepto se está revisando. Entonces creo yo que ahí hay que confrontar. Una cosa es la libertad, otra cosa es la autonomía. Lo que estamos buscando con esto es generar seres autónomos. Y para construir esa autonomía se requiere no solo de la acción del Estado, sino se requiere del concurso del conjunto de la sociedad. Lo mismo, aquí se ha expresado, y yo veo lamentablemente que hay aquí una doble moral. Se ha dicho, por ejemplo, que cómo es posible o que no es correcto respecto dos temas, respecto de que cómo no se va a poder repetir si es que uno ha pagado los alimentos y esos alimentos después se encuentra que no es del progenitor. Pero lo que sucede es que aquí hay el artículo 44 de la Constitución y ese niño tiene efectivamente que comer, que alimentarse, que vivir. Y toda la sociedad tenemos que garantizarle esas condiciones. ¿Cómo se va a pedir que se devuelva cuando ese niño y esos recursos ya se utilizaron, independientemente de que la mujer haya o no establecido otro vínculo? Esto es absurdo. Por eso, precisamente, preveyendo y sobre todo garantizando ese interés superior, es que se establece esa norma con la cual estoy completamente de acuerdo. No se puede exigir a la madre después que devuelva. Porque además aquí hay un tema, y a esto me refería con el tema de doble moral. No es que una mujer le acusa de paternidad al primer hombre que cruza por la vereda, por favor, pues. Si es que una persona está imputada a la paternidad, no es porque simplemente soñó con esa persona, sino porque efectivamente hay indicios, ¿no es cierto?, que algunos dicen que es el derecho de cama, que hacen que ese hombre sea imputado la paternidad, pues por favor. Entonces, ¿cómo es esto de que ahora la mujer, aquí se dice criterios como no se tiene ninguna participación? Si no se tiene ninguna participación, no le han de involucrar, pues. O se escucha criterios que si hay una equivocación, si hay una equivocación es como diría mi mamá, porque dan que hablar, porque se da que decir, pues. Entonces, no se puede castigar a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, para que no tenga los mínimos necesarios fundamentales, mientras se averigua la paternidad. Eso es absolutamente equivocado. No es que al hombre se le culpa por sin tener ninguna responsabilidad, no. Entonces aquí hay esa doble moral. La familia se cuida, se protege, cuidado, eso causa divorcios, cuidado, eso causa problemas familiares. Pero si no quieren que cause problemas familiares, tienen que tener responsabilidad en cómo se maneja la bragueta, pues, así de simple. Y entonces no a establecer ese criterio absolutamente de doble moral que no se compadece con la legislación ecuatoriana. Yo creo que esto es fundamental señalar. Y finalmente, yo creo que también aquí es cierto que se está señalando, y básicamente algunos medios de comunicación han señalado y han expresado, y se ha escandalizado a veces la prisión de abuelos, ¿sí? La prisión de abuelos y abuelas. Pero también tenemos que decir por qué no se ha hecho una investigación de las peripecias que pasan esas madres para poder alimentar y para poder sostener esas familias y a sus hijos. También eso merecería atención por parte nuestra. Y así como hay abuelos que efectivamente no tienen, hay otros que incluso esconden el patrimonio de sus hijos y permiten que no cumplan con su responsabilidad. Por lo tanto, no es que aquí hay que eliminar. Yo estoy en desacuerdo con lo que la comisión establece de eliminar el apremio. No creo, porque se debilita tanto la ley
que hace prácticamente imposible la persecución de los alimentos. Estoy en desacuerdo. Lo que sí creo que hay que regular es un análisis socioeconómico que permita determinar exactamente la situación económica de los obligados subsidiarios. Creo que eso es lo fundamental y lo que tenemos que hacer. Y no buscar que la ley se debilite a tal punto que no sea exigible. Me parece que es inadecuado decir que con esos dineros que reciben hay niños ricos que fuman marihuana y toda esa cosa. Eso es simplificar el debate, por favor. No simplifiquemos el debate, esta es una ley fundamental. Estoy en desacuerdo con que se elimine el apremio personal. Tiene que establecerse, eso sí, un análisis riguroso, serio, socioeconómico, y al mismo tiempo tiene que establecerse la posibilidad subsidiaria para que entre todos, en su conjunto, completen una pensión alimenticia. De tal manera que aquí creo que dejemos de ver esto como una cosa entre varones y mujeres y pensemos efectivamente en lo que estamos legislando de acuerdo a la Constitución y al interior superior de niños, niñas y adolescentes. Gracias.